Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al episodio número 5 de Sin Multas ni Recargos. Somos el contador José Antonio Martínez y el licenciado Mauricio Garduño. El día de hoy vamos a platicar un tema que realmente es apasionante, bueno, en lo particular me es apasionante, que es el compliance. Toño, ¿cómo estás? Mauricio, buenas tardes. Muy buenas tardes, me da mucho gusto. Igualmente. Estamos en el 5º episodio. 5 programas ya, Mauricio. Bendito. Bendito. Y pensamos que no vamos a llegar ni al segundo. Y pensemos que vayamos para más. Vamos para más, vamos para más. Toño, si te parece bien, ¿por qué no empezamos con las notas de la semana? Correcto. Lo que ha venido el tema de la gasolina y alguna otra que tengamos por ahí. Perfecto, me parece muy bien. Y sí, me gustaría seguir con el tema del estímulo a gasolina. ¿Ok? Precisamente porque, bueno, es algo que nos atañe a todos y creo que es importante que tengamos el dato para que tomemos también, también decisiones respecto a eso, ¿no? Ok. En los programas anteriores hemos platicado del estímulo que está dando la autoridad en materia de IEPS a las gasolinas. Sí. Hemos platicado que se ha venido reduciendo del 100% a porcentajes menores. Claro. Sin embargo, lo que no platicamos en ninguno de los programas es realmente a cuánto asciende ese estímulo. Ok. O sea, porque estamos hablando de que bajó la tasa de estímulo, pero ¿de cuánto era ese estímulo? Sí. ¿Sí? Y entonces en ese sentido me gustaría platicarte y platicar a la audiencia que el estímulo que se dio a finales de febrero para la gasolina magna fue de 5.49 pesos. Ok. Para la gasolina premium fue de 4.63 pesos. Y para el diésel de 6.03%. ¿Correcto? Ahora, con estos datos, ahora sí, cuando hablemos de que la autoridad ha disminuido el porcentaje del estímulo, ya sabemos sobre qué base lo está disminuyendo. Sí. Y para esta semana en particular, que según la publicación que salió en el Diario Oficial de la Federación el viernes pasado, para la gasolina magna el estímulo quedó en 93.47%. Que no fue mucho lo que varió de una semana a otra, No fue mucho lo que varió con respecto a la semana antepasada. Y esto significa que a partir de este periodo estaremos pagando 0.3586 centavos por litro adicionales a los que venimos pagando. Ok. ¿Correcto? Ok. Y para la gasolina premium, el estímulo fiscal quedó en 76.06%, lo que significa 1.1102 pesos por litro que habremos de pagar adicionales. Que pagar adicionales, es decir, y también recordarle a nuestros amigos que todos los estímulos que da el gobierno a la gasolina no son gratuitos. No, claro. O sea, los vamos a terminar pagando. ¿Por qué? Porque eso que ahorita le está, digamos, bonificando, ¿no? el gobierno a las gasolinas es algo que él deja de percibir. Es decir, el gobierno deja de percibir ese presupuesto que puede destinar a ciertos, uno u otro programa sectorial o algún tema ahí de acuerdo a presupuesto. Y también recordar que estos estímulos están dirigidos a un impuesto que es el impuesto especial sobre producción y servicios, que es el IEPS, el famoso IEPS, y ese IEPS es de los impuestos más opacos que maneja la administración. ¿Cierto o no es cierto? Es correcto, o sea, efectivamente es en el que menos transparencia tiene. Sí. O sea, en ningún lado, si tú buscas la forma en la que el gobierno aplica lo recaudado por ese impuesto, que también para que sepa nuestra audiencia, ese impuesto no solamente lo pagamos en la gasolina, lo pagamos también en bebidas alcohólicas, lo pagamos también en los cigarros, ¿sí? Lo pagamos también en juegos de apuesta. Sí. Entonces, ese impuesto que recauda la autoridad, pues realmente no tenemos un reporte que nos diga en qué programa lo está aplicando. Sí, o hacia qué lo está aplicando. Hacia dónde lo está mandando, ¿no? No, vaya, a mí me gustaría saber en el tema del IEPS que pagan los cigarros, si realmente ese impuesto se está destinando a programas antitabaquismo, ¿no? Claro. Eso habrá que verlo, pero hasta donde yo sé, no existe ningún reporte que nos pueda decir eso, ¿no? Ok, correcto. Pues bueno, con estos comentarios terminamos la nota del tema de las gasolinas. Correcto. Y bueno, aquí nada más recordarles que, bueno, si ya nos tocamos en este programa, sí sería bueno que ustedes, amigos, pues de repente lo vieran en la internet para que supieran cómo va evolucionando este dato, ¿no? Sí, les vamos a subir ahí, de hecho, el cuadrito y el link donde lo pueden consultar. El cuadrito, ves que la semana pasada ya lo subimos, ahora el link donde pueden consultar semanalmente, sale los viernes. Los días viernes. Para que ustedes sepan, pues vayan planeando también cuánto van a gastar de gasolina y cuánto no. Exactamente. Pero bueno. O bueno, prepararse, ¿no? Oye, si yo sé que va a subir, pues
a lo mejor cargo mi tanque mañana mismo, ¿no? Antes de que llegue el nuevo incremento, ¿no? Sí, porque pasa mucho, ¿no? Que sale el decreto, bueno, la determinación por parte del gobierno federal en diario oficial, lo anuncian en los periódicos, medios de comunicación, y ves las filas el sábado, Así ¿no? es. El sábado porque empiezan el domingo, ¿no? Ajá, Y ves las filas del sábado en las gasolineras. Entonces ustedes pueden planear desde el viernes, ir con toda calma, porque Exacto. sale en el matutino. Sale desde las 6 de la mañana, está publicado ya, los estímulos. Entonces tenemos buen tiempo. Ok. Correcto, Mauricio. Y bueno, el otro tema que me gustaría platicar y que va muy de la mano, considero, con el tema que tú nos vas a hacer favor de comentarnos, Sí. es una nota, o más bien un comunicado que el SAT publicó el día 17 de agosto. Ok. ¿Sí? Que en el titular, un titular muy que llama mucho la atención, ¿no? Que dice: el SAT te recuerda que no cobra ni vigila los depósitos en efectivo. Sí. Si tú lees o escuchas en las noticias ese título de esa nota, pues la verdad es que dices, oye, Bienvenida a la fiesta, bienvenido ¿no? a la fiesta, ¿no? Claro. De aquí soy, ¿no? Sí, sí, Porque sí, entonces ya significa, o más bien entendemos incorrectamente, que el SAT no te va a cuestionar o no te va a fiscalizar esos depósitos en efectivo. Sí, porque, a ver, el SAT no está diciendo cuál es su política No. para fiscalizar. Así es. Simplemente te está diciendo, no estamos revisando o no estamos verificando que los depósitos en efectivo para quiénes. A ver, específico dice así el comunicado. Ajá. Es pertinente aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogos, cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros, tandas o préstamos personales, no se les vigila ni cobra algún tipo de impuesto. O sea, así con esas palabras el SAT se está atreviendo a emitir un comunicado. Uy. Y este comunicado, vaya, en mi opinión, realmente sí sucede dos cosas. Una, confunde al contribuyente, Ajá. y dos, te lanza un anzuelo. Es muy delicado. Te lanza un anzuelo Muy porque, delicado. porque tú, al no ser especialista en la materia fiscal, Sí. pues dices, como tú dijiste, no, bienvenida a la fiesta, ¿no? Sí, Entonces, claro. no hay problema, papá, deposítame, te deposito hermana, te deposito amigo. Digo, digamos que en el tema de los alimentos no tienes tanto problema, pero hay que justificarlo también. Exactamente. A ver, y qué bueno que lo comentas. O sea, es cierto que tanto préstamos como depósitos, o bueno, por decirlo, transferencias entre padres a hijos o viceversa, Sí. o incluso entre cónyuges, Sí. no son sujetos al impuesto a la renta. Sí, pero siempre y cuando lo puedas justificar. Claro. Ahora, esta revisión que dice que el SAT no hace, o más bien que dice el SAT que sí, que no hace, Pero sí la hace. no estoy de acuerdo aunque no lo haga de una forma diaria. Sí, eso me queda clarísimo porque no tendría capacidad para hacerlo. Sí, claro. Sin embargo, tú sabes que a partir de con las reformas, el secreto bancario desapareció. Sí. ¿Sí? Y ahora el SAT, si detecta alguna discrepancia o una irregularidad en tu situación, ¿sí? Tiene la facultad de solicitar al banco y el banco la obligación de entregar información a todos sus cuentavientes. Sí, claro, por el artículo 115, la reforma del artículo 115, pues también le da mayores, el artículo Así 115 de la Ley de Instituciones de Crédito le da mayores facultades y la consecuente establecimiento por parte de la Corte de decir que es constitucional, le da mayores facultades tanto a la UIF para poder no solamente revisar las cuentas, sino bloquearlas de manera directa. O sea, ya no tienes que pasar por un ordenamiento judicial, que debería de ser lo correcto, ¿no? Bueno, en opinión de este humilde servidor, tendría que ser lo correcto, o ya es directo, o sea, ya te voy a bloquear la cuenta y se acabó. Y entonces imagínate qué haces si no tienes una cuenta, y porque te va a bloquear no solamente esa cuenta, te va a bloquear todas. All of them. Sí, claro. Así es, todas. Y bueno, ya yéndonos a lo mejor ya un poco más allá, si tú eres una persona que tienes una participación accionaria en varias empresas, puedes incluso repercutir en las cuentas de las empresas. Sí, claro, porque le generas la responsabilidad, le generas una responsabilidad que vas a llevar a la empresa. ¿Por qué? Porque recordemos que con la reforma de este año ya tienes una mayor relación y mayores obligaciones y ya no es tan fácil operar si tienes problemas fiscales como socio de una persona física. Sí, correcto. Entonces, la verdad es que desde mi punto de vista se me hace muy, muy,
pues muy arbitrario un comunicado de estos, Sí. porque la verdad es que, insisto, confunden al contribuyente. Y aquí yo creo que lo importante y lo que hay que tomar en cuenta, amigos, es que no se confíen. Sí, claro. No se confíen en que ya se puede hacer esto, o sea, eso no es así. Hay que tener mucho cuidado con la información que manejamos en las cuentas, tener el soporte documental de cada operación, y sobre todo porque en ese mismo comunicado, que también nosotros vamos a compartir ahí en el canal para que ustedes lo puedan leer, te hace referencia a que la autoridad ejerce auditorías constantemente. Sí, claro. Y si detectan en esta auditoría que tienes algún problema, pues entonces ya podrás ser sujeto a una sanción. Claro. ¿No? Y si demuestra que ese préstamo que tú dijiste que era préstamo no tiene soporte documental correcto, entonces la autoridad lo presume como un ingreso y te cobraría impuesto. Claro. ¿No? Y bueno, y con esto quiero dar apertura a Mauricio, al tema que tú nos vas a platicar, precisamente porque todo este comunicado, a final de cuentas, lleva un trasfondo que es el que nosotros seamos conscientes de las obligaciones que tenemos, que seamos conscientes de lo que tenemos que cumplir y cómo cuidarnos, cómo resguardarnos de nuestra información para poder llegar a un cumplimiento correcto de las obligaciones, Sí, claro. no únicamente fiscales, también legales, corporativas, laborales y de todos y evitar temas penales. Exactamente. ¿No? Bueno, sí, Toño, muchísimas gracias. Sí, mira, aquí hay un detalle que a mí me gustaría, lo estábamos ahorita pensando y antes de este episodio habíamos grabado otro, pero decidimos que lo íbamos a regrabar. Porque precisamente el compliance es un ente nuevo, es un ente muy nuevo, es un concepto inclusive muy nuevo para ciertos sectores empresariales y sobre todo para la pequeña y la mediana empresa. A lo mejor para las grandes corporaciones o las corporaciones globales ya lo tienen muy claro, ya saben de qué se trata, ya saben con qué se come, de dónde viene, por qué viene y cómo lo deben de ir aplicando. Y inclusive ya hemos escuchado a lo mejor en alguna vez en las noticias los famosos whistleblowers, que son los ¿cómo llamarles? Soplones de las empresas, pero que es una figura dentro del procedimiento y de no solamente del procedimiento, sino de la contención en temas de cumplimiento. Perdón, y en materia fiscal existe. Ya, claro, ya es una obligación que ustedes, los contadores, tienen que ser los whistleblowers de las responsabilidades penales que estuviera generando, en todo caso, la empresa por una actuación irregular en materia fiscal. Así es correcto. Entonces, no es... Ojo, en México no existe una legislación, se han hecho intentos para tener una legislación sobre temas de cumplimiento, de compliance, porque va muy de la mano con el debido autocontrol. O sea, a ver, el compliance no es más que un sistema propiamente de autocontrol. O sea, de que yo como empresa me autocontrole, de que no vaya yo a cometer una falta administrativa, de que no vaya a cometer un delito, de que mi personal, a nombre y representación de mi empresa, cause un daño a un tercero, o que ese daño o que esa actuación de mi personal me genere un daño reputacional. Claro. ¿No? A ver, de entrada, entender que el cumplimiento, el compliance, o instaurar un programa de compliance muy independiente de cuáles son las legislaciones que apliquen, que es el FCPA, la ley Sarbanes-Oxley, la ley de responsabilidades administrativas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Civil Federal, Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles. O sea, todo ese mundo de legislación tiene que ver con los cumplimientos, o sea, las obligaciones de cumplir de las empresas. Y es mucho más fácil tener un cumplimiento normativo interno cuando integras todas esas disposiciones legales, las integras en un solo sistema. Y ese sistema es un sistema de compliance. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a través de esos manuales, de ese código de ética, de esas políticas, vas a poder tener mucho más claro hacia dónde quieres enfocar tu empresa y vas a generar una, pues, conciencia, ¿no? En tu personal. O sea, lo vas a hacer consciente de los riesgos a los cuales estás expuesto como empresa. Ahora, cabe señalar que esta plática no va enfocado al tema del compliance penal. ¿Okay? El compliance penal, ustedes podrán encontrar muchísimos especialistas en la materia
que pudieran platicarles respecto a las responsabilidades penales de las empresas, cómo evitarlos, qué dice el artículo 421. ¿Por qué? Porque evidentemente las empresas, a partir de la reforma al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, se vuelven responsables penalmente. Es decir, ya no es tú, miembro del Consejo de Administración, cometiste un delito, va sobre ti, ¿no? O tú, empleado que estás a lo mejor en ventanilla y estás atendiendo gente y hiciste un gesto de carácter discriminatorio, va sobre ti, no, va sobre la empresa. Correcto. Ahora, eso es importante que lo comentemos, Mauricio, porque efectivamente mucha gente podría pensar que yo como dueño de la empresa, mi empresa va a ser intocable. Sí, sí, sí. Con respecto a alguna responsabilidad. Ahora, efectivamente, la ley, la reforma ya te permite, o ya tiene la facultad de poder hacer responsable a la empresa. Claro. ¿No? ¿Qué le puede pasar a la empresa en caso de que cometa alguna infracción o en caso de que no dé cumplimiento a algún tema? Pues mira, de entrada son varias las sanciones, pero el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece 4 sanciones muy básicas, pero yo voy a hablar de 2. Una es la disolución de la empresa, como ¿El peor escenario? El peor escenario, ¿por qué? Porque pierdes la fuente de trabajo, pierdes la fuente de ingresos, eso implica que todos los socios entren en investigación, que implica también que puestos directivos o quienes ejercen control hacia la empresa también sean responsables en este tema. Entonces son diversos, digamos, consecuencias aparte no solamente de la disolución de la empresa. ¿Me explico? O sea, no solamente es la disolución de la empresa. La disolución en la parte, digamos, que legal, ¿no? Digamos que es lo que va a pasar. Pero todo lo que viene atrás de esa disolución también es importante, ¿no? Sí, claro. Y es que y perdón que lo diga, pero si no estamos conscientes a qué riesgos estamos expuestos como empresa, si no estamos conscientes a qué responsabilidad nos puede caer tanto una organización que tiene 5 empleados o como una organización que tiene 2,000, 3,000 empleados, tenemos un problema muy grave. Claro. ¿Por qué? Porque se dice bien y algunos especialistas en la materia lo dicen, ¿el compliance es para todos? Y yo diría que sí. Esa es la primera pregunta que se hace en este tema. ¿El compliance es para todos? Y yo diría que sí. Ahora, cuidado, porque si tú ejerces compliance, también generas responsabilidad. Y es decir, que si tú tienes un programa de cumplimiento, un código de ética, donde probablemente tengas un tema ahí de, a lo mejor, no sé, hiciste una compra de facturas y tienes un programa de cumplimiento y quien lo compra es tu director financiero o tu gerente administrativo o tu gerente general, hablando de una organización más pequeña, pues generas una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces sí se debe tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? U operas a lo mejor a través de algún tema de lavado de dinero, integración, etc., de los procesos de lavado de dinero que podremos hablar en algún momento, o que generes una discrepancia fiscal, pues generas una responsabilidad fiscal. Ahora, ahí podemos partir en decir, el compliance es no solamente penal, es compliance administrativo, administrativo entendido que a partir de la organización administrativa de tu empresa vamos a ver en dónde estás parado. En cada área de tu empresa. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el cumplimiento lo tienes que llevar a la parte laboral, el cumplimiento lo tienes que llevar a la parte administrativa, como bien dices, a la parte fiscal, y la parte fiscal lo puedes dividir en lo que es la parte tributaria y la parte administrativa, como por ejemplo la ley antilavado, ¿no? Sí, claro. Y no solamente la ley antilavado, sino todo lo soporte, digamos, de tus compras, de tus adquisiciones, de tus ventas, de tus contratos, que tienes con tus proveedores o que tienes con terceros. ¿Por qué? Porque la diligencia o la debida diligencia, que también es un concepto que por ahí estamos escuche, es saber y conocer con quién estás haciendo negocios. O sea, yo como empresa debo de saber con quién estás haciendo negocios. Y hablemos de ejemplos. O sea, hablemos de ejemplos. A lo mejor tú estás operando, comprándole materia prima, y por eso digo, el tema de las facturas no quiere decir que lo estés comprando. Pero a lo mejor le estás comprando materia prima a Juanito, ¿no? Y Juanito te vende su materia prima y te lo vende a través de una factura de un tercero. Pero tú ni en cuenta
y tú ni siquiera le pediste documentación, no le pediste sus constancias de situación fiscal, solamente te facturan ellos, no le pides su constitutiva, no te metes a revisar si a lo mejor los Está socios en la lista. están en la Incluso lista. está en la lista, ¿no? Sí, está en la lista del 69, 69. Entonces, esa parte, digamos, es parte de lo que tiene que ir en tus manuales y de procedimiento, ¿no? Y entonces, de repente te das cuenta de que Juanito, pues ya no te vende la materia prima y desapareció, porque le dijeron que la empresa con la que estaba facturando se fue al artículo 69. Así es. Al listado de 69 de empresas que simulan operaciones. Y entonces tú ya te quedas con un problema de Edo. Así es. Y tienes una responsabilidad por haber adquirido un comprobante con esas características. Correcto. Ojo, no quiere decir que estés sacando dinero de la empresa. No. Quiere decir que estás haciendo una operación totalmente legítima y que tendrás que acreditar. Por eso, el tema del cumplimiento, el tema de compliance, tiene que partir del tema administrativo. Y una vez el tema administrativo va a tener repercusión en el tema fiscal. O sea, si yo no tengo digamos, a mí qué me pasa, por ejemplo, cuando voy a una empresa y empezamos a instaurar un tema de compliance. Yo primero necesito ver cómo está administrativamente. Yo necesito saber qué están haciendo. Oye, ¿cómo compras? ¿Cómo vendes? ¿Cómo te contratas a tu personal? ¿De qué te cercioras cuando lo contratas? ¿De qué cercioras cuando te contratas a un proveedor? ¿De qué te cercioras cuando contratas a un intermediario? O sea, ¿de qué te estás cerciorando? Oye, necesito hacer una construcción. Te estás cerciorando de que esa empresa tiene un historial. Te estás cerciorando de que tiene su tarjeta patronal. Te estás cerciorando que los trabajadores que están dentro de la empresa realmente están dados de alta. Que pagan sus cuotas. Que pagan sus cuotas. Digo, porque, a ver, seamos 100% honestos. El problema es que no estamos revisando y lo estamos dejando a la buena de Dios. A ver, yo entiendo entonces el compliance de la siguiente forma. Échale. Al final, Ajá. bueno, voy a decir al final, Ajá. el tema de tener un programa de compliance, Ajá. que también te voy a hacer otra pregunta del programa de compliance, Ajá. es una manera preventiva. Uh-huh. O sea, lo tenemos que hacer pensando en una prevención Sí. por si llega una revisión. Ojalá, esperemos que jamás llegue. Ojo, nosotros operamos, en el compliance operamos con riesgos. O sea, a partir de que yo revise de lo que estás haciendo, voy a hacer voy a saber qué riesgos estás expuestos. Y el riesgo simple y sencillamente es eso, es aquello a lo que estás realmente, algo que te puede pasar. No quiero ser técnico, ojo, no quiero irme. Por el simple hecho de tener una empresa, eres sujeta a muchos riesgos. Es como cuando vas en el coche, ¿no? El ejemplo clásico de cuando vas al coche. Tú, desde el punto hecho de ser dueño de un coche, eres responsable de los riesgos que puedes ocasionar o de los daños que puedes ocasionar con ese coche. Desde que te explote porque nunca le diste mantenimiento, hasta que choques y te lleves una familia o que se lo prestes a alguien. Una multa. Esos son los riesgos a los cuales puedes estar expuestos. Pero honestamente te lo digo, o sea, nunca lo pensamos así. Siempre estamos pensando, pues si me pasa algo y tengo el seguro, ¿no? Exactamente. O sea, estamos pensando en la reacción. Y el compliance es totalmente es preventivo, no es reactivo. ¿Por qué? Porque al momento de que sucede un riesgo y tú tienes un programa de cumplimiento, tienes el programa de cumplimiento para que te soporte al momento del Mitigas ese riesgo. Sí, exactamente. Entonces, hablamos de mitigación. Digo, no me quiero meter a las partes del análisis de riesgo, porque también me van a decir nuestros amigos, algunos colegas van a decir, oye, pero acuérdate que el análisis de riesgo es una parte del compliance y los analistas... Me queda claro. Entonces, a ver, vayamos a preguntas Sí. más sencillas. Sí. Oye, ¿cómo, a ver si lo digo correctamente, sí. cómo debería de implementar un plan de cumplimiento? O sea, ¿qué debo de considerar Uh-huh. a grandes rasgos Uh-huh. para poder implementar un programa de cumplimiento? Ok, es una pregunta, yo creo que base en cualquier tema, en cualquier punto de estos. A ver, ¿cómo lo debo de implementar? De entrada, debes de conocer a la empresa. Conoce a tu empresa. ¿Qué estás haciendo? Perdón, ¿yo lo puedo implementar? ¿Yo, administrador de la empresa, lo puedo implementar? O, siendo un poco
bueno, no quiero decir ético, sino un poco que haya una independencia en el programa, debo de recurrir a un tercero para que implemente el programa. Mira, Antonio, ¿qué te parece si hacemos una pausa Me parece y perfecto. regresamos con este excelente. tema? Porque es bien importante entrar a ese tema y a lo mejor necesitamos otro programa para esto. Me parece excelente. Vamos a una pausa. Gracias, amigos, gracias por seguir con nosotros. Seguimos platicando del tema de compliance, que la verdad está bastante interesante. Sí, Toño. Y nos quedamos antes de la pausa en una pregunta que yo te hacía, Mauricio. Es, ¿yo puedo implementar, o sea, yo me refiero a yo empresa, de manera interna, ¿puedo implementar un programa de cumplimiento o debo recurrir ¿A un profesional? a un tercero profesional para poder implementar este programa? Sí, mira, el tema es que tú puedes encontrar muchas cosas en Internet. O sea, puedes encontrar desde modelos de código de ética por parte de la Organización de las Naciones Unidas, puedes encontrarlo inclusive en las páginas del Consejo Coordinador Empresarial o del Coparmex, puedes encontrar códigos de ética, políticas, etc. Pero realmente están estandarizados. El problema es que sí, bueno, a ver, el compliance se ha tratado de estandarizar y más en países de primer mundo lo han tratado de estandarizar. Ahora existen normas de ISO, sobre todo en la 37301, que es una norma que va directamente al compliance, o sea, es compliance prácticamente. Entonces, sí, tú puedes encontrar mucha información, pero aquí el tema es que yo recomendaría que buscaran a un profesional, o en su caso que nos buscaran a nosotros, para implementar ese programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque lo que vas a encontrar, digamos, en Internet va dirigido a organizaciones que van por encima de los 30, 40 personas, que tienen de empleados 30, 40 personas. Entonces, y tampoco es tan fácil ajustarlo, porque tiene muchos temas de carácter jurídico, de carácter administrativo, que sí se requiere un análisis de riesgo propiamente para poder definir de manera clara qué espacios vas a ir cubriendo, ¿no? Sí, ¿no? te hacen un traje a la medida, sí, pues para que te sirva ese programa. Sí, claro, y ojo, a ver, es como los machotes de contratos. Así es. Hablemos de ese tema. Sí, tú puedes encontrar 25 machotes de contratos en Internet, o 30 machotes de contratos de compraventa, de arrendamiento, de compraventa de vehículos, de suministro de lo que tú gustes, órdenes y mantes, vas a encontrar en Internet ese tipo de contratos. Pero la verdad, pues algunos traen legislaciones de otros estados, o traes legislaciones a lo mejor de Sonora, y entonces la tienes que ajustar a lo que viene en Puebla. Entonces, digamos que también voy a decir una frase que leí por ahí, que no recuerdo el autor, pero que viene en un libro de historia de México, que nos tocó en la preparatoria, que decía que no todo lo que funciona en Estados Unidos funciona en México. Cierto. Entonces, ¿a qué se refería con eso? El tema no es que no funcione el compliance en México, sino que lo tenemos que ir digamos, tropicalizando y, como tú lo dijiste bien, hacer un traje a la medida respecto a las necesidades que tienes como empresa. Porque a lo mejor tú eres una empresa de 5 personas y en esas 5 personas estás vendiendo por encima de 10, 15 millones de pesos. O sea, realmente tienes una buena actividad anual. O sea, 10, 15 millones de pesos ya es un número importante, ¿no? Entonces, y estás expuesto a riesgos a lo mejor de instalación, estás instalando, no sé, hablemos, a lo mejor estás instalando máquinas, compresoras de aire, y estás expuesto a que tienes que operar dentro de la fábrica de tu cliente o tienes que operar dentro de las instalaciones de tu cliente, y entonces tienes mucha relación, tu personal va a tener mucha relación con el personal de tu cliente, y entonces en ese sentido pues generas una responsabilidad. ¿Por qué? Porque no falta el gracioso que ofende de alguna forma al personal de tu cliente, o que dice un tema ofensivo para una mujer, etc. Entonces, sí tienes que ir definiendo bien cuáles pueden ser tus riesgos, o definir también de manera clara hacia dónde, vuelvo a insistir, hacia dónde quieres llevar ese programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento, ya una vez que tú haces ese análisis de riesgo, ya que analizaste el riesgo, pues tienes que buscar la mitigación del riesgo, lo que platicábamos, ¿no? No queremos irnos al tema de análisis de riesgo como tal,
pero sí tienes que buscar mitigar ese riesgo. ¿Y cómo lo vas a mitigar? Pues bueno, estableciendo políticas claras que repercutan en un código de ética, en normas también claras, que tu gente lo pueda entender. ¿Por qué? Porque, vaya, volvemos a lo mismo. Como lo platicábamos al principio, el compliance realmente es para todos. Sí, claro, es para todos, porque lo puedes aplicar tanto en una escuela, como lo puedes aplicar en una universidad, como lo puedes aplicar a lo mejor en una organización que solamente otorga servicios como un despacho de abogados, o lo puedes aplicar a lo mejor hasta en un despacho contable también, donde estás otorgando servicios contables o fiscales, en un banco, que bueno, ya tienen una complejidad distinta, pero sí, el compliance se puede ir ajustando a todo. ¿Por qué? Porque realmente es diseñar a través de los valores que tú ya tienes, de los principios que tú ya tienes como organización, diseñar políticas que no es otra cosa más que directrices, es decir, una política no es que, bueno, vamos a votar por fulano, perengano, no, o sea, son directrices claras de operación que van a repercutir en manuales y códigos de ética. Y que te van a ayudar a no tener el día de mañana una contingencia contra la autoridad. Exactamente, exactamente. A ver, no solamente una contingencia con una autoridad. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de un caso de una persona que le tira un café a una mujer en Guadalajara? Fue muy sonado, ¿no? Esa persona que le tira un café a una mujer en Guadalajara y que es grabado, era dueño de o es dueño, no lo sé, de una cafetería de mucho renombre en Guadalajara. Y eso repercutió, o sea, tuvo un daño reputacional. Correcto. Entonces, al momento de que pasa eso, lo graban, lo suben a redes sociales, alguien dice, yo lo conozco, ¿no? Yo se lo digo a mis clientes. Tengo unos clientes que se dedican a todo lo que es instalaciones de automatización. Por cierto, saludos. Ellos se dedican a todo el tema de automatización y yo se los decía cuando estábamos habilitándolos, capacitando en la plática de habilitación, les decía, a ver, si ustedes van en un coche de la empresa y ustedes van cheleando o se les cierra un coche y se bajan y golpean a la persona y entonces alguien los graba con la playera de la empresa, ¿a quién creen que van a responsabilizar? Sí, claro. O sea, no van a decir, fulanito fue y le pegó. No, los miembros de esta empresa, y la empresa les permite a sus empleados ir cerveceando en el auto, ¿no? En el vehículo de la empresa. Entonces, el tema del compliance es vivir el compliance. A mí me gusta mucho esa frase de vivir compliance porque eso se lo aprendí a una gran mujer, a mi maestra Adriana Peralta, que ojalá nos esté viendo para que nos pueda comentar y criticar también, porque es válido. Pero sí, o sea, el compliance se vive y se vive hacia adentro de las organizaciones. Podríamos en otro programa a lo mejor platicar ya de compliance específico, ¿no? Porque el compliance, como decíamos, abarca el compliance fiscal, abarca el compliance administrativo, abarca el compliance laboral, que es súper importante, porque ahorita vamos a quiero dar un ejemplo sobre este tema. Abarca el compliance corporativo, que son todos tus libros sociales, cómo estás operando como la sociedad, porque también es importante, ahorita que tocamos el tema de libros, el compliance tiene que ir de arriba para abajo. Debe de permear hacia desde los dueños de la empresa, los socios, hacia abajo. Es decir, si la organización es de 5 personas, desde el dueño principal, su gerente y todos los de operación que son esos 5, tiene que permear ahí, ¿no? Entonces, si no es así, no funciona. No va a haber resultados. No, porque lo que acabo de decir, o sea, eso de vivir el compliance es precisamente eso, o sea, tienes que hacerlo tuyo. Exactamente. Tienes que hacerlo tuyo para poder, o sea, si tú como director no tienes esa convicción y esas ganas de crear ese plan de cumplimiento, ¿sí? pues tu gente tampoco lo va a hacer. Exactamente. ¿No? Y si algún eslabón no embona bien ahí, o sea, se debería hacer gárgaras el plan de compliance, ¿no? Sí, es correcto. Sí, así es, o sea, no va a ser efectivo. Es decir, es como no sé, hablemos de algún programa o algunas reglas que pones hacia adentro de tu empresa, ¿no? Vas a poner a lo mejor el mes de la no discriminación.
pues tienes un mes de no discriminación. Pero saliendo de ahí, el patrón sale y ve a una persona que a lo mejor es de la comunidad LGBTI y lo denosta a diestra y siniestra. Como los del Sonora, ¿no? Bueno, más o menos. Ese es un caso interesante, ¿eh? Es un caso de análisis también de cumplimiento porque el hecho de que te discriminen por tu color de piel y te manden a otra zona porque están, digamos, disimulando la discriminación. Pero el hecho de que alguien salga como un whistleblower y diga, oye, a mí me tocó ver esto, vaya, Claro. vaya, muy, muy delicado. Ahora, Mauricio, te quiero hacer una pregunta Sí, dígame. que a lo mejor puede ser interesante. Échala. ¿Cómo hacer, o más bien, yo no creo, y también los amigos también para que tengan claro, cómo hacer para no caer en un tema de burocracia Ya. y que no se más bien, cómo hacer que el compliance no se confunda o no lo confundamos Con con un burocracia. tema de burocracia, porque mucha gente puede decir, es que no quiero hacer compliance, porque significaría que casi este papel tiene que pasar por 10 firmas para que pueda comprar este producto o para que pueda hacer esa operación. O sea, ¿cómo no caer en ese error? O realmente no se cae en ese error con eso. No, mira, yo creo que el hecho de que tú te solicites requisitos dentro de tus manuales de operación también es importante. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo totalmente distinto al que era hace 15 o 20 años. Hoy en día todo debe de ser documentado, hoy en día todo debe de llevar un proceso claro, porque aunque lo lleves en una libreta, ojo, aunque lleves una libreta donde anotes las cosas y te lo firmen los demás, es importante llevar esos procedimientos, porque las organizaciones lo que buscan al final, o yo creo que lo que estás buscando no solamente es vender, sino que tengas una eficiencia organizacional para que la venta sea mucho mejor. Ahora, porque muchas veces te dicen, oye, ¿y entonces para qué diablos me sirve el compliance? Porque precisamente como tú dices, me van a burocratizar. Bueno, te voy a decir por qué. ¿Para qué te sirve? Punto número 1. Simplemente lo que comentábamos al principio, para que tú le puedas vender al gobierno y puedas participar en licitaciones, debes de contar con un programa de cumplimiento. O sea, no vamos a hablar del artículo tal cual, pero uno de los requisitos para que tú le puedas vender al Estado o simplemente te des de alta como proveedor, debes de entregar tu programa de cumplimiento. Fíjate, ahorita que tocas ese punto, quiero comentar algo que va muy de la mano con eso. Y bueno, eso se va a un tema fiscal, ¿no? Todos conocemos, o si no la mayoría de todos conocemos la famosa opinión de cumplimiento. Sí. ¿No? Y bueno, solamente es una opinión de cumplimiento de qué tan al corriente estás con tus obligaciones fiscales. Sí. Tiene sus asegúnes, pero bueno, en esencia es eso. Y uno de los parámetros, o más bien uno de las razones por las cuales existe esta opción de cumplimiento, es por si tú precisamente quieres vender al gobierno. Sí. Si tú le quieres vender al gobierno, debes tener forzosamente esta opinión de cumplimiento en positivo. Si no, es imposible entrar al gobierno. Sí, claro. Y es muy similar a lo que estás platicando, ¿no? Sí, es una de las partes. Yo creo que es una de las partes del tema de la opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento del SAT, la opinión de cumplimiento del Seguro Social, la opinión de cumplimiento del Infonavit, que también hay que revisar ese tema y podríamos a lo mejor hasta platicarlo. ¿Por qué? Porque la única opinión de cumplimiento que cuando tú revisas realmente el QR es la que te lleva a la página del SAT, es la del SAT. Correcto. Porque las otras no. Así es. O sea, ese es un problema, yo creo que grave, que en algún momento dado las autoridades lo tendrán que arreglar. Pero bueno, sí, es una parte de tu tema de compliance fiscal, por así decirlo, ¿no? O sea, que tengas actualizado tu tema que es una de las muchas partes de las cuales se va integrando un programa de cumplimiento. Correcto. Ahora, también lo que decías del tema de la burocratización, la figura de compliance officer o del oficial de cumplimiento hacia dentro de las organizaciones es importante. ¿Por qué? Y es importante, y también es importante que el oficial de cumplimiento no se vuelva también el fiscal de la empresa. El acusón. Sí, porque al final el oficial de cumplimiento tiene que trabajar con la confianza de la gente con la que participa. Si el oficial de cumplimiento no cuenta con la confianza de la gente con la que participa, simplemente su programa va a ser de auditoría. Y eso ya existe. Eso es una parte totalmente superada e independiente del tema de compliance. El oficial de cumplimiento no es auditor.
no es auditor administrativo, no es auditor contable, perdón, es un auditor de programa de cumplimiento, es un revisor de programa de cumplimiento y que atiende ciertos casos. ¿Como cuáles? Me preguntarán, ¿no? ¿Como cuál, por ejemplo? Preguntarán. Ustedes a lo mejor no están muy enterados, pero hay un tema ahí de un abuso, una noticia que salió de un abuso de un maestro en una universidad pública en Estado de México. Esa noticia pues permeó ya en medios de comunicación locales, ahorita ya está en nacionales. Es un tema delicado, se ve bastante delicado, pero pues si ellos hubieran tenido un programa de cumplimiento, ya no habría llegado hasta ahí. El oficial de cumplimiento de entrada, cuando se da un tipo de acoso laboral, sexual o de cualquier otro tipo, se da hacia dentro de la organización, lo primero que debe de hacer es proteger a la víctima. O sea, lo primero que debe hacer es proteger a la víctima y llevar a la víctima o direccionar a la víctima con las autoridades. Entonces también para eso te sirve el compliance. O sea, el compliance no solamente te sirve para temas fiscales, contables, administrativos, no, te sirve para que tengas un interés directo con tu personal. Por eso hablamos de vivir compliance, por eso hablamos de que el compliance debe de ser un ente vivo hacia dentro de las organizaciones. Y que tu personal se sienta con la tranquilidad de que vas a ver qué proceso seguir para que lo ayudes, ¿no? Para que lo apoyes. Y que cuente, por ejemplo, con un código de ética y que el código de ética lo puedan leer y digan, mira, aquí dice tal cosa y si pasa esto, entonces puedo acudir a este buzón de quejas o a esta línea de denuncia y en la línea de denuncia alguien me va a atender. O sea, es un proceso vivo, ¿me explico? Correcto. O sea, es un proceso que, vuelvo a insistir, se basa en los principios y valores en los cuales un grupo de personas instituyen una empresa. Ahorita que tocaste el tema de principios y valores, hace cerca de 3 años se quiso modificar la Ley General de Educación. Sí, para poder incluir en los programas de estudios un tema de civismo, cosa que ya perdimos, ¿no? Y creo que parte del compliance o el cumplimiento, por llamarlo aquí en un lenguaje de español, es a fin de cuentas civismo, ¿no? Es parte de ese civismo. Sí, claro, pues sí, vaya, tú lo has dicho. O sea, sí, realmente es que puedas vivir, es como en una familia. O sea, si el papá le está enseñando al hijo, perdón, ya moví aquí el micrófono. Si el papá o la mamá le están enseñando a los hijos, a las hijas, les está enseñando el respeto por los demás, pero lo primero que hace es maltratar a la persona que está trabajando en su casa, pues obviamente no va a ser efectivo, ¿no? Entonces, ejemplificando el tema del civismo, sí, es llevar ese proceso, ¿no? Es llevar ese proceso de educación hacia los niños, y yo digo que el compliance se debería de empezar a dar. Y no solamente lo digo, creo que lo defiendo, que el compliance debe de empezar a permear desde la escuela, o sea, desde a lo mejor si quieres desde la educación secundaria, empezar ahí a permear el tema de cumplimiento, el tema de compliance, la conducta ética, porque no confundamos que la ética sean valores religiosos o valores de otro tipo, sino que son esos principios sobre los cuales el respeto a los demás, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la autoridad y conocer hasta dónde son tus límites, pues bueno, nos va a llevar a ser un mejor país, ¿no? Sí. Y creo que el compliance en los países donde se ha implementado de manera clara y donde se ha implementado ciertas legislaciones que realmente están funcionando, como puede ser el Reino Unido, España, ahora Alemania y Francia están sacando, Francia a través de su ley SAPAN 2 y Alemania a través de la ley de debida diligencia en cadenas de debida diligencia en cadenas de suministro y respeto de derechos humanos. Están obligando, por ejemplo, amigos, si ustedes van a trabajar o trabajan para una empresa alemana, les van a solicitar que tengan un programa de debida diligencia, es decir, que revisen que dentro de su organización no se estén violando derechos humanos. Porque si ustedes no tienen ese programa y están trabajando para esa empresa alemana como proveedor, olvídense, ya no van a tener trabajo a partir de, yo creo que del próximo año. O sea, obviamente va a empezar a permear
poco a poco va a empezar a permear esta situación, pero es un tema delicado. Y obviamente no se vuelve un tema de obligaciones gubernamentales, sino se vuelve un tema de obligación corporativa. Sí, hacia tu gente. Hacia tu gente. Y seamos honestos, o sea, tú puedes ser proveedor de una empresa extranjera, así tengas 5 empleados o tengas 2,000. Así es. O sea, depende, en 5 empleados vas a tener más control, en 2,000 a lo mejor no tienes tanto control y necesitas más sectores. Y necesitas exactamente, más lugares que cuidar, ¿no? O sea, más situación que cuidar, ¿no? Exacto. Bueno, pues es un tema bastante interesante, Sí, es un tema muy amplio, amplísimo. muy amplio. Yo creo que podemos llevarnos aquí muchos programas hablando de eso. Sí. ¿Qué nos recomiendas hacer? ¿Qué nos recomiendas cuidar? ¿Qué nos recomiendas tomar en consideración para poder armar un plan de cumplimiento? Bueno, para poder pensar en armar un plan de cumplimiento y después llevarlo a la práctica, diseñarlo, implementar. Mira, yo lo que creo que se quedan varios temas en la mesa. Creo que vamos a necesitar hacer otro programa más, pero mi primera recomendación es ver que el compliance nos va a dar beneficios económicos. ¿Qué beneficios económicos? Pues obviamente no vamos a perder mercado, nos va a dar una significación hacia nuestros clientes y proveedores. Vamos a ser importantes para el mercado porque vamos a tener un programa de cumplimiento. Yo creo que es lo primero, porque muchas veces, antes de concluir y antes de ir a lo que me preguntas, Toño, quiero ser nada más muy puntual. Si tú tienes un programa de cumplimiento, puedes tener asegurado también el hecho de que el día de mañana, cuando tengas una contingencia o un problema hacia dentro de tu organización, vas a saber cómo enfrentarlo. Y déjame ponerlo así, Mauricio, y lo acabo de decir también hace un momento, creo que el programa de cumplimiento al final también vende. Sí, claro. Vende. En su momento pasó con las empresas que tenían ISO, Sí. ¿no? Si tienes ISO, eres bienvenida. Sí, La sí. que no tenga ISO, después no. Sí, sí. Pasó también cuando certificaciones de empresa limpia, Sí, sí. ¿no? Entonces creo que el programa de cumplimiento, un compliance en las empresas, al día de mañana también te va a ayudar pues, a tener más mercado, ¿no? Porque mucha gente va a buscar siempre ya trabajar con empresas que tengan un programa de cumplimiento. Sí, claro. Y ojo, el compliance no porque se suene, o el programa de cumplimiento, no porque suene a algo muy elegante, tiene que ser algo sumamente caro. Porque no es lo mismo que yo aplique un programa de cumplimiento a una empresa pequeña de 5 a 10 personas, a que lo aplique a una de 500, o una de 200, o una de 100. Dependerá de la complejidad y lo que ya tengas de bagaje. Y creo que la mayoría de las empresas en México, al ser empresas familiares y pequeñas y medianas empresas, al ser micro, pequeñas y medianas empresas, pues traes ya valores éticos ya de entrada. O sea, ya los valores familiares que traes de tu casa, ya los estás permeando, ya vas en un avance. Entonces, mi recomendación es acérquense a un especialista. Hay muy buenos especialistas en el ámbito de cumplimiento. Estamos nosotros también para servirles. Y bueno, no lo echen en saco roto, porque de verdad, eventualmente, cuando esto se vuelve una obligación, porque ya hubo intentos de legislar sobre responsabilidad empresarial y ley de debida diligencia. La ley de responsabilidad empresarial y debida diligencia, que la emitió en 2020, está en la congeladora en el Senado, imagínate. El autor es Germán Martínez. El senador Germán Martínez. Hay razones por las cuales no está ahí congelada, pero la intención es buena. La ley, el proyecto de ley podía haber cojeado de muchos lados, pero la intención era buena y entonces sobre la marcha se puede ir perfeccionando. Pero si ni siquiera pasa discusión. Si no en las ganas, si no tiene el impulso, Sí, claro. el impulso para poder llevarlo, poco vamos a poder hacer, ¿no? Así es. Entonces, no lo vean así. Nada más un detalle, y quiero comentarlo. Hoy en día, en Europa, las empresas que tienen un programa de cumplimiento efectivo pueden acceder y esto lo dice una nota de World Compliance Association, pueden acceder a fondos de más de 150 mil millones de euros. Fíjate. O sea, por el tema del COVID. Es ese beneficio que te da el poder tener esa información, ¿no? Sí, claro, y verlo desde este punto de vista. Ojo, el activo más importante de sus organizaciones siempre va a ser su gente.
siempre van a ser los empleados. Ese es el activo más importante que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Y si no lo vemos así, si no entendemos que nuestro personal es nuestro activo principal y que lo debemos cuidar y que debemos de cuidar la organización porque es la fuente de ingresos de nuestras familias, pues vamos a tener un problema. Así es. Y vamos a tener pérdida de mercado y ya no vamos a estar actualizados. La corriente en el tema de compliance cada día es mucho más dura, es mucho más compleja. Vienen cosas muy nuevas, cosas muy atractivas que tienen que ver también con el tema ecológico, que tienen que ver con el tema de responsabilidad social, que tienen que ver con el tema no discriminatorio. Por eso el día de hoy estamos prácticamente sin saco, porque es un tema que se debe de estudiar en la mesa, que no tiene esa aura de santidad, sino que es mucho más humano y que llega a permear en las organizaciones, hasta desde la persona que realiza el trabajo más humilde hasta el presidente de la organización. Perfecto. Entonces, pues, Toño. Mauricio, pues muchísimas gracias. Amigos, esperemos que os haya gustado este programa. Mauricio, como siempre, Toño, muchísimas gracias. un gustazo, de verdad. Ya saben, amigos, ahí estamos en el canal de YouTube. Denos like, Que comentarios. Que nos pongan el dedito Y arriba. cualquier duda, comentario sobre el tema, ahí está también el correo en la página. Y nuestras redes sociales también. Así es. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Muy buena tarde. Gracias.